Muy buenas tardes. Muy En buenas esta noches. ocasión tengo invitado a un ilustre colega, don Arturo Humberto Cuevas Badilla, que ha ejercido la profesión de abogado durante 60 años en el territorio nacional. Yo que lo estoy invitando, cumplí 50 años, de manera que en esta ocasión estamos juntando 110 años de experiencia en el ejercicio de la profesión de abogado, de manera que es muy conveniente, don Humberto, darle la bienvenida y que nuestros benevolentes escuchas Sí, conozcan su trayectoria como abogado. Muy buenas tardes, bienvenido. muchas gracias por sus palabras y efectivamente yo llevo ya 60 años de ejercicio de la profesión porque juré en febrero de un año de hace 60 años y la verdad es que he ejercido principalmente en Cauquenes, de manera que y con algunas instancias en la Corte de Apelaciones y últimamente en la Suprema. Yo agradezco la invitación que usted me hace, que yo la acepto cordialmente porque sé la persona que formula la invitación, los puntos que calza. Muchas gracias por sus palabras y muchas gracias por compartir con nosotros y con la audiencia un tema de suyo importante. ¿Por qué es importante el tema de la jurisdicción? ¿Por qué es tan importante el tema del derecho? Es muy importante, y yo estoy seguro y cierto que usted va a compartir lo que a continuación diré, y en definitiva, donde no hay tribunales independientes ni libertad de prensa, tampoco hay una democracia verdadera. Y hoy, a consecuencia de la Convención Constituyente que está aprobando normas para ser propuesta al país en un tiempo más, en un plebiscito, como se ha llamado, de salida, en donde los que tengan derecho a sufragio podrán emitir su opinión, su voluntad cívica de aprobar este texto nuevo constitucional o rechazarlo. En cuyo caso, si es aprobado, la tarea que viene por delante es muy ardua, porque hay que, a virtud de leyes, desarrollar las instituciones que se están proponiendo y que son nuevas, y los cambios. Si, por el contrario, el país estima que este trabajo, a consecuencia de todo el tiempo en que la Convención ha estado trabajando, no sin esmero en poder ofrecerle al país un texto constitucional, el acuerdo es, si es rechazado, que sigue vigente la Constitución de 1980. Y ahí entonces viene el gran problema. Bueno, ¿y qué pasa entonces con todo el trabajo que se ha hecho? Y hay opiniones y opiniones. Pero eso lo dejamos para otra ocasión. Ahora, el interés de este espacio es que podamos conversar con mi distinguido colega, don Arturo Humberto Cuevas Badilla, acerca de las propuestas que se están haciendo en relación con precisamente lo que se denomina hasta el día de hoy el Poder Judicial. Porque si hay algo importante, precisamente el papel del juez, de los jueces, sea cual fuere su jerarquía. ¿No le parece a usted? Totalmente de acuerdo. Y se trata de un poder que no puede ser menos que el poder ejecutivo ni el legislativo.
Y usted está y muy que de tenga acuerdo, la sí, independencia que estamos conversando. y usted está muy de acuerdo con lo que ya planteaban Locke y Montesquieu. Ya Locke hablaba de la separación de poderes y Montesquieu luego en el siglo XVIII hacía lo mismo, de manera que se habla del poder judicial, del poder ejecutivo y del poder legislativo. Y aquí hay propuestas, como sabemos, que se borra de un plumazo la designación de poder judicial y se habla de un sistema de justicia, sin más. Y eso evidentemente, a mi juicio, menoscaba la majestad de la justicia, porque la justicia no es un servicio más público, porque en una nación, en un país, el hombre, el anhelo que tiene todo hombre y toda mujer, es precisamente que se administre justicia frente a las controversias, sean de derecho público o privado, que se suelen dar. ¿No le parece a usted? Totalmente de acuerdo. El Poder Judicial tiene que gozar, seguir gozando de una independencia que necesita y que todos los que justiciables requieren para tener también cierta estabilidad en sus pretensiones. De manera que los jueces deben tener absoluta independencia, incluso en sus nombramientos. Yo personalmente estimo que al ser designados, por ejemplo, ministros de Corte Suprema, está bien que la quina la formen la Corte Suprema, está bien, y que el nombramiento lo haga alguien, tiene que hacerlo, el presidente de la República. Pero no es necesario que intervenga otro poder para eso, porque ahí empiezan a jugar otros factores. Lo que pasa es que se ha propuesto crear un Consejo Superior de la Justicia, cuestión que no tiene ningún antecedente en Chile, porque nosotros somos muy dados a copiar instituciones, experiencias ajenas, pues. Y siempre estamos hablando de en Francia existe tal cosa, sí, pero nosotros no somos franceses, somos chilenos. Y en ese consejo de que se habla, y que todavía no se sabe quiénes los van a componer, resulta que el cúmulo de atribuciones que tendría, por un lado, nombrar los jueces, pues, nombrar los fiscales, nombrar al fiscal nacional, remover a los jueces. Tiene una serie de facultades, tendría una serie de facultades, según se ha propuesto, y ese consejo además entraría a evaluar a los jueces de toda la jerarquía e incluso tendría facultades como para llegar a destituirlo. Entonces ahí se mete un, no sé qué piensa usted, un elemento político que es pernicioso, porque si un elemento político tiñe a los jueces en la administración de justicia, se acabó el Estado de Derecho, se acabó la libertad. Efectivamente, los jueces deben estar absolutamente al margen de todo vaivén, de toda contingencia, de toda sospecha de orden político. Por eso que decía al comienzo que debiera mantenerse el sistema en cuanto a que el presidente de la República elija un miembro de la Corte Suprema entre la quina que se le presenta, pero sin el acuerdo del Senado, como actualmente dice, porque ahí empiezan a jugar otros elementos. Yo soy absolutamente independiente en la parte política. Me interesa la limpieza, la ecuanimidad, la seguridad y que los jueces sean estudiosos y objetivos. Indudablemente que hay cosas que reformar, que modificar y que corregir, y usted también las sabe. Indudablemente, yo no pertenezco a ningún partido político. A mí lo que me interesa es que el juez sea pro independiente del poder político, porque si los jueces son dependientes del poder político, como, como pasa en la actualidad, el poder político entonces los califica según el contenido de la sentencia. De manera que un ministro, como ha pasado, según sea el fallo, mañana podrá contar o no, como ha ocurrido con los votos del Senado para llegar, por ejemplo, a ser ministro de la Corte Suprema. Y yo he conocido casos de magistrados que han tenido una impecable carrera durante toda su vida y por haber dictado fallos a propósito de los derechos humanos que no compartía el poder político, sencillamente les cortó la carrera judicial.
y a varios de ellos, algunos ya han fallecido. Ahí está la mano del poder político. Entonces, como bien dice usted, y yo lo comparto, el juez tiene que ser independiente, autónomo e imparcial. Si el juez no es imparcial, no es autónomo del poder político, entonces peligran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Porque ¿quién vela por el ejercicio de los derechos fundamentales o los derechos humanos? El juez, no el presidente de la República, no el Congreso. En las controversias que existan, el juez tiene que ser imparcial, independiente absolutamente del juez político. Por eso es que es tan importante también que esta idea de remover a los jueces, de establecerle un plazo en su cargo, se había fijado una norma de 10 años, 12 años, en definitiva, la norma ya acordada, hay un plazos, y eso atenta, según lo que ha dicho la propia Corte Suprema, atenta con la inamovilidad de los jueces. Y con su libertad para juzgar en un momento dado, porque son seres humanos, los jueces. Tienen una familia que mantener, tienen una carrera que defender. Entonces, si están sujetos a un plazo que va a estar sometido a los vaivenes de los movimientos políticos del momento, no va a ser absolutamente independiente el juez que está dictando resoluciones, o que debe dictarlas. Así que yo opino que esa norma no debería aplicarse, así como tampoco debieran establecerse pueblos que estarían sometidos a otro poder judicial. La Corte Suprema y el nuestro debe ser uno solo, como está en la actualidad. Lo que sí hay que hacer algunos cambios en mi manera de ver. Por ejemplo, yo ejerzo en Cauquenes y veo el trabajo y lo he apreciado, el trabajo de los ministros de la Corte de Apelaciones de Talca. Son 7 ministros que están hace más de 50 años los mismos, y la labor se ha sextuplicado y centuplicado en todo ese tiempo, y ellos tienen que seguir desempeñando sus labores con la misma capacidad con que lo han hecho hasta ahora. Pero es necesario estudiar un presupuesto que aumente al Poder Judicial el número de jueces, el número de ministros. Concretamente, ya que me referí a la Corte de Apelaciones de Talca, ahí por lo menos deberían haber unos 10 ministros en este momento. Mire usted. ¿No le parece? Ahí, en relación con lo que usted toca, colega, hay un problema muy serio, y a veces la gente es muy injusta cuando hace evaluaciones o formula críticas, porque la población ha aumentado, han aumentado los juicios, es como en materia penal. Cuando se pensó en el nuevo sistema penal y se creó institucionalmente la Constitución del Ministerio Público, se pensó, y yo lo he escuchado decir a los mismos fiscales nacionales, se pensó antes del año 2000, porque el año 2000 empezó la justicia penal nueva, el procedimiento nuevo, se pensó desde un punto de vista cuantitativo el número de causas y el número de fiscales, pero resulta que la realidad demostró que estaban equivocados los que hicieron esos cálculos. Porque usted comprenderá que un fiscal, por ejemplo, que tiene que investigar 500 causas o 1000 causas o 3000 causas, es imposible. Sencillamente no hay ser humano que pueda investigar tantas causas. Y además, como usted dice, respecto a los ministros de las Cortes, la cantidad de causas que están en la apelación, etcétera, etcétera, son tales que no dan abasto, pues. Porque resulta que en una vista de la causa pueden conocer 10 causas y hay que dictar 10 sentencias, pues. Y no son 10 sentencias. Todo esto. Evidente, entonces, Es ahí muy hay una competente cuestión. que son los relatores, pero no, es imposible, son seres humanos. Exactamente. Entonces aquí, cuando se está Trabajan hablando, intensamente. exactamente. Y hay causas más complejas que otras, y todas exigen estudios. Por eso es que
a mí me parece que la convención, cuando trata temas tan importantes como cambios de fondo, no puede cada convencional hablar 3 minutos o 2 minutos para justificar un voto. Eso no es serio. En 2 minutos, ni Cicerón justificaría en 2 minutos una norma propuesta, por ejemplo, a mi entender. Entonces, en esa parte no hay seriedad, es decir, no hay responsabilidad de los que están discutiendo estas normas. ¿Quién, dígame, don Humberto, quién en 2 minutos va a dar argumento acerca de una norma jurídica? Imposible. Sí. No. Sí, es seriamente la labor en la que se está cumpliendo, es imposible eso. Y así se pueden cometer, y se cometen errores, errores de los que yo excuso la culpa de los jueces. Los jueces no son seres humanos, tienen tiempo y estudian. Yo estuve muy en contacto con un ministro de la Corte de Apelaciones en Valparaíso, que después llegó a ser ministro, presidente de la Corte Suprema. Y lo vi, tuve la ventaja de conocerlo, cómo trabajaba en su casa. No habían sábado ni domingo que no estuviera en su escritorio trabajando, revisando los expedientes o lo que fuera en ese tiempo. Don Enrique Correa Labra, un gran ministro. La tarea es ardua. Es Sí. tan delicada la tarea de un juez. La gente no lo dimensiona. Cuando dicen, por ejemplo, en Chile no hay acceso a la justicia, eso no es cierto. Como nunca antes, hoy, el chilena, tiene acceso a la justicia. En materia, por ejemplo, penal, existe el defensor público. El Estado lo coloca, abogado, y defiende gratuitamente. Hay corporaciones, perdón. Pero el ofendido queda desprovisto de defensa. Claro, exactamente. Entonces, en cambio, el victimario sí que cuenta con una defensa gratuita. Y entonces hay críticas que normalizar. Sí, sí. Por supuesto. Puntos que hay para que tenga la gente acceso absoluto a la justicia. Pero esto es independiente de la capacidad de los jueces. No se puede limitar su independencia a través de censuras o de duración de plazo o con una espada de Damocles encima, porque si no falla en determinado sentido o en determinado plazo, va a ser eliminado el Poder Judicial. Eso es al margen es la legislación la que flaquea. No es posible que personas que cometen delitos graves, por ejemplo, anden circulando en la calle. Ahora, hay una cuestión que está tiñendo toda la convención y todas estas propuestas, que es un cambio radical que se pretende y que a mi juicio es muy delicado. Porque aquí, y no lo digo yo, también lo dicen otros que se preocupan de estas materias, en la convención no se están imponiendo reglas o normas jurídicas. Aquí lo que se está imponiendo es una visión identitaria de género, de los pueblos originales, etcétera. Está empapando todo el sistema, pues. Y así entonces ha surgido esta propuesta de que existe en Chile un pluralismo jurídico, es decir, una justicia de raíz indígena y otra del resto de la población. Eso me parece a mí que atenta contra un principio, no sé qué le parece a usted, don Humberto, atenta contra un principio rector que es la igualdad ante la ley. Aquí, entonces, lo que se planteó como una discriminación para los pueblos originarios, resulta que ahora ellos están teniendo privilegios. Y el resto, entonces, va a tener una situación de desmedro, porque siempre va a primar o el género o el origen. Y eso es un elemento, a mi modo de ver, perverso. Pluralismo jurídico. Este es un tema muy importante. ¿Cuáles son las fuentes del derecho indígena que están hablando? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Dónde está el derecho procesal indígena? ¿Dónde está el derecho civil indígena, el derecho comercial? Dice que son las costumbres. ¿Quién conoce esas costumbres? Pero por favor, ¿dónde están las costumbres? Se corre el riesgo
también de que prácticamente estamos encaminando a un Estado federal en esto, si Chile es uno solo. Y no pueden haber sectas, ni religiones, ni personas privilegiadas. Ese es el ideal. Así como se habla de lo que sucede en la Araucanía, ¿por qué no podrían tener una legislación especial los que son de la isla de Pascua, por ejemplo, o de otros orígenes? No pueden haber una legislación y los tribunales deben ser uno solo para todos. Ampliarlos. Si trató de la parte tal vez económica o de la decisión del gobierno de crear las fuentes para aumentar el número de jueces. Yo creo que aumentando el número de jueces, en todas partes, yo puse el ejemplo de tal que me quede corto al decir 10 ministros por lo menos, puede solucionarse muchos problemas de acceso a la justicia. Porque yo creo que usted comparte conmigo lo que dijo el año 1970, el presidente de la Corte Suprema de Francia dijo lo siguiente, dijo, no debemos ser jueces que den respuestas muertas a preguntas vivas. Y para que un juez dé respuestas vivas, necesita estar preparado, necesita ser estudioso, que en las facultades de Derecho preparen también a aquellos que quieren ser abogados, ejercer la profesión como tales, y los que quieren ser jueces, pues, o los que quieren ser fiscales, porque los papeles son distintos. El papel del abogado que ejerce la profesión es muy distinto a la función que cumple un juez, es muy distinto a la función que cumple un fiscal. Todos abogados, pero tenemos funciones diferentes, ¿no le parece a usted? Efectivamente, es así. Nosotros como abogados que ejercemos la profesión, muchas veces creemos encontrarnos con un obstáculo al frente, o que no han encontrado la razón, pero para eso están los tribunales superiores, los recursos, para decidir en conforme a derecho. Pero todo esto debe regir para todo el país. No pueden haber sectores que estén con una legislación o con un tribunal distinto del que impera o debe imperar. Hay que aumentar, insisto, el número de jueces. Esta materia del pluralismo jurídico, yo no la comparto, porque aquí los convencionales están construyendo un poder judicial, entre comillas, para entendernos, imaginario. ¿Dónde están las fuentes de este derecho? ¿Dónde están los jueces que van a dilucidar estas cuestiones? ¿Dónde? ¿Quién va a dilucidar? ¿Dónde van a funcionar? Hagámonos preguntas de fondo. ¿Dónde van a funcionar? Usted sabe perfectamente, igual que yo, por los años que llevamos ejerciendo la profesión, que en los últimos 20 años o 30 años, el Poder Judicial ha mejorado sustancialmente desde un punto de vista de su infraestructura. ¿Se recuerda usted cuando existían los tribunales de mínima cuantía? Sí. De menor cuantía, de mayor cuantía. ¿Dónde funcionaban? La gente joven de hoy no tiene idea. En Santiago funcionaban los tribunales de mínima cuantía y en Alonso Valle habían hasta ratones. Hoy en día los tribunales del trabajo, de familia, tienen sendos edificios. Y ha costado mucho eso, pero muchísimo. Las fiscalías tienen estupendos edificios. Es decir, el Poder Judicial naturalmente que ha mejorado mucho en su infraestructura. Eso es un hecho. Es un hecho. Ahora, para mí, en un Estado democrático, libertario, el juez es fundamental. Y el juez no puede estar sometido al poder político, porque el juez dicta sentencia, pues, dirime las controversias. El juez tiene que aplicar la ley. Y yo sé que usted está de acuerdo conmigo, que el derecho, la causa final del derecho, es el bienestar social. Indudablemente. Y es un vehículo de paz. Porque la ley de Talión quedó atrás, pues, hace muchos siglos que quedó atrás.
Y en consecuencia las controversias tienen que resolverse por un tercero que se llama juez, sea penal, civil, lo que fuere, pero un juez imparcial, independiente del poder político. Y como se están dando las cosas y las propuestas, resulta que están arrastrando a los jueces a estar dependiendo del poder político. Y eso es grave. Yo lo considero muy grave. Estamos de acuerdo en eso. Es un riesgo que no podemos aceptar que se corra. Los tribunales tienen que tener independencia absoluta para fallar, sin perjuicio de las objeciones que pudieran formularse en su desempeño por la vía de los recursos, que siempre deben mantenerse. Los recursos contra las decisiones que los tribunales muchas veces equivocadamente pueden pronunciar y que pudieran implicar, según el punto de vista del que perdió, una denegación de justicia. Son seres humanos y pueden resolver algo que no esté de acuerdo con la verdad. Depende de la prueba que se presente también. Exactamente. Pero como usted bien dice y nos recuerda, el juez dicta sentencia, pero resulta que los abogados tenemos, de acuerdo con lo que franquea la ley, los recursos para impugnar los fallos cuando no estamos de acuerdo, pues. Y por eso que cuando se llega a la Corte Suprema por la vía de la casación, la Corte Suprema es el órgano jurisdiccional que tiene que uniformar la interpretación de la ley. Eso es muy importante. La ley debe aplicarse. Y no hay juez que cuando aplica una ley no la interpreta. Y por eso que Andrés Bello estableció en el Código Civil las reglas de interpretación. Pero resulta que acá se quiere meter un elemento en la interpretación de la ley que es, de nuevo volvemos a lo mismo, el elemento indígena. Y el juez entonces tiene que adecuar la sentencia a origen, caracteres, cultura de la parte que tiene origen indígena. Y eso lo encuentro yo sencillamente una herejía jurídica. Porque entonces ya el principio de la igualdad ya no existirá entre las partes. En Chile no hay clases ni sectores privilegiados, no debieran. Esa es la declaración teórica. Y en la práctica debe seguir siendo así. Los señores indígenas o que se califiquen como tales a esta altura del partido, como diría un colocolino, tienen que ser personas que efectivamente necesiten que se aplique el derecho, pero el derecho tal como está para todos, para todos. Pero por supuesto, todos tenemos que ser iguales ante la ley. ¿Por qué crear grupos privilegiados? ¿Por qué esta tendencia de ahora de escaños reservados, cuotas, todo reservado? Bueno, y yo me pregunto, usted que es de la tercera edad y yo también, ¿por qué nosotros también no tenemos cupos reservados? ¿Por qué los abogados mayores de 70 años o 75 y más de 50 años que soy profesional, ¿por qué no podemos formar parte por derecho propio del Consejo de la Administración de Justicia, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no se toma en cuenta la experiencia de jueces, de abogados? Eso es muy valioso. Aquí en Chile existe algo que es terrible. A la gente de la tercera edad, un poco más y lo mandan por decreto al cementerio. Y resulta que usted lleva 60 años ejerciendo la profesión. Yo llevo 50 años. Y estamos ejerciéndola a plenitud. Pero ¿por qué alguien nos va a marginar? ¿Por qué alguien nos va a decir, usted no puede seguir en la universidad haciendo clases porque ya tiene más de 70 años, 75? Pero por favor, ¿por qué no? Si la persona está en su sano juicio y está una salud compatible con las funciones, con el cargo, ¿por qué no puede una persona tener 75 años y ser ministro de la Corte Suprema? Ahora han bajado la edad a 70. Pero estamos farreándonos la experiencia y todo lo que ha costado formar a tanta gente. Si llegara a ser un juez, cuesta mucho, hay que formarlo. Esto es lo mismo que los fiscales. Se creó el sistema nuevo de investigación y resulta que nadie se preocupó de formar a los fiscales en la investigación. Ninguna escuela de derecho enseña a investigar hechos ilícitos, ninguna.
Y ahí lo pusieron desde el fiscal nacional hasta el último fiscal a investigar. Y no tienen ni idea cómo se investigaba. Desde el año 2000 adelante, no. Porque los que investigan son los carabineros, la PDI, que tampoco estaban y que tampoco tenían la formación como para investigar. Más el exceso de causa, entonces tenemos una bomba de tiempo ahí. Exceso de causa, no da abasto a la policía para investigar, con fiscales que no tienen ninguna experiencia ni conocimiento. Muchas ganas, por supuesto, de aprender, pero es que es muy complicado en materia judicial, es muy complicado, porque resulta que en materia judicial, y como usted lo ha visto a lo largo de su carrera como yo, está en juego el patrimonio de las personas, está en juego la libertad de las personas, no se La juega con vida. Y la vida. Sí, es mucho el poder que tiene un tribunal. Y por eso es que es importante que el tribunal esté en manos de gente muy competente y que quienes colaboren con ellos, llámese personal de la auxiliar de la Administración de Justicia, notarios, conservadores, relatores, receptores, personal de secretaría, los actuarios, que están muy de moda. Se están eligiendo abogados para desempeñar los actuarios, pero no sé yo qué preparación, qué práctica tienen para llegar a cumplir estas funciones en un juzgado de capital de provincia. Muchas veces los jueces descansan por falta de tiempo en ellos. Entonces es importante exigirles también que tengan una preparación adecuada para desempeñarse como colaboradores del juez o de quien sea. La Corte en general funciona bien en ese aspecto. Ahora, naturalmente, como usted lo planteó al principio, hay que hacer evidentemente innovaciones para mejorar el Poder Judicial, pero por supuesto, hay que hacerlo. Pero ¿qué institución, qué función humana no requiere Cambio. perfeccionar? Pero los mismos médicos, hoy en día se está operando con rayos láser. Usted antes hablaba en 30 años atrás o 40 y lo queda mirando raro. ¿Quién? La informática jurídica en Chile. Son grandes avances, acorde con los tiempos. Entonces hay que tener cuidado porque ahora ya no se habla de territorio nacional, sino que se habla de territorios. Claro. Claro, territorio. Entonces cada Y eso territorio nosotros no podemos estar de acuerdo. un pequeño estado. Un pequeño estado. Entonces, Dentro de su estado. claro, no se visualiza la realidad. Cuidado, cuidado. No podemos estar construyendo una constitución imaginaria para un país imaginario, como decía Parra en ese bello poema. Estamos construyendo una constitución para una nación imaginaria, que está en la cabeza de algunos que son afiebrados y en donde ha predominado la soberbia, porque el seno de la convención el país los eligió, sí, pero para hacer una constitución, para que sea una constitución de todos. Y para eso la soberbia queda a un lado, debe quedar a un lado. Y la Constitución va a atrasar el trabajo de la Constitución también. Parece que quieren ampliar el plazo. Pero ¿cómo es posible? Y yo estoy impresionado, ¿eh? Que se discutan normas jurídicas en 2 minutos, en 3 minutos, cada uno habla 2 o 3 minutos, por favor. ¿Pero de qué estamos hablando? Eso no es serio, pues. No es serio. La convención, los integrantes de la convención no pueden despreciar al resto de la población, pues. ¿Cómo es posible que cuando piden que podemos, por ejemplo, participar con iniciativa, resulta que la iniciativa suya, don Humberto, o la mía, va a una tómbola? ¿Pero de qué estamos hablando? Eso no es serio, pues. Entonces, cuando se critica, inmediatamente viene la descalificación. A mí eso no me interesa. A mí las descalificaciones no me interesan y no escucho. Porque resulta que se trata de avanzar en las normas constitucionales. Por ejemplo, en materia de Tribunal Constitucional, no se han discutido todavía los derechos fundamentales. Pero ¿quién tiene que velar por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales?
Los jueces, volvemos a lo mismo. Y si los jueces van a estar supeditados al poder político y los van a juzgar, a evaluar personas que no son del ámbito jurisdiccional, bueno, ¿en qué se van a basar para evaluar a los jueces? Eso es muy grave. Los jueces van a estar ejerciendo la jurisdicción de don Humberto en forma timorata, con temores. Bajo presión, no. Bajo presión. Como decía, y creo que esto resume lo que hemos estado conversando, el Poder Judicial tiene que ser un poder absolutamente independiente de los demás. A lo sumo, el presidente de la República puede nombrar dentro de la quina que le forme la propia Corte, pero no de elementos extraños. Y tiene que ser el mismo tribunal el que va a conocer de todo lo que suceda a lo largo del país, a lo largo y ancho del país. Pero aquí están proponiendo la existencia de un Consejo de Administración de la Justicia. Quieren cambiar los nombres. Claro, nombrarían a los jueces, a los ministros, etcétera. Entonces, bueno, pero ¿de dónde vienen? Van a tener inclinaciones políticas. De manera entonces que mañana el Consejo va a estar formado por miembros del partido A, B o C. ¿Y los jueces? ¿Qué opina usted del Tribunal Constitucional? ¿Debe mantenerse? El Tribunal Constitucional pretenden sustituirlo por una Corte. Para mí la existencia del Tribunal Constitucional, llámenle como lo quiera, o Corte, es fundamental, porque ¿quién va a velar por el principio de la supremacía constitucional? Algunos están planteando, a la Corte Suprema como tribunal. Pero si eso ya, esa experiencia ya la tuvimos. El recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal lo veía el Pleno de la Corte Suprema. Ahora algunos estaban pensando que esa facultad la podía tener, incluso, yo he escuchado, he leído, los jueces. El Tribunal Constitucional en Chile, los últimos, han cometido el error de que, porque se ha metido la mano en la política, en sus designaciones de los ministros, han actuado equivocadamente, muy equivocadamente. Y entonces han desfigurado la naturaleza misma y la función que tiene el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene una función, todo ente constitucional debe hacer primar el principio de la supremacía constitucional. Se olvida a los convencionales que cuando se aprueben los derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la libertad, a la asociación, el derecho de propiedad, etcétera, y otros, ¿quién debe velar por el cumplimiento del ejercicio de esos derechos fundamentales? El Tribunal Constitucional, porque una ley el día de mañana no respeta la Constitución, y entonces, ¿quién le va a decir al Congreso? Ustedes están vulnerando derechos humanos fundamentales. El órgano constitucional, llámese Tribunal Constitucional o Corte Constitucional. Pero si la Constitución va a estar impregnada de principios, los principios tienen que ser obedecidos por de pronto por el Congreso, por supuesto, y también por las leyes que se dicten por el Congreso y además por los jueces. Y tiene que haber un órgano, entonces, que haga velar, cumplir el principio de supremacía constitucional. Bueno, esta materia da para una próxima reunión también. Nosotros tenemos desgraciadamente que llegar a un término en esta conversación tan interesante de la que estoy aprendiendo mucho. Lamentablemente estos temas, pues, don Humberto, dan para mucho y es conveniente para que los que nos escuchan puedan también reflexionar con nosotros, que son materias de suyo trascendentales para la vida de la ciudadanía, para la libertad. Muchísimas gracias. Yo le agradezco que me haya invitado a participar en esta conversación, de la que hemos aprendido también y escuchado cosas muy interesantes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias.